Qué hermoso canto, ¿verdad? Vamos a ver la victoria. Él transforma aún las cosas que el enemigo nos lanza para nuestro bien. Solamente Dios. Solamente ese Dios a quien servimos lo puede hacer. Hoy estamos en el segundo mensaje de esta nueva serie, la nueva normalidad. Y hoy queremos hablar de el primer tema. Tiene que ver con la adoración. ¿Qué tan importante es la adoración para nosotros? El Antiguo Testamento, todo, de principio a fin, tiene que ver con la adoración. Desde el tiempo cuando Dios se comunicaba con Adán y Eva, era la presencia de Dios, el enfoque que Él deseaba. Y Él debe de ser nuestro enfoque, siempre. Lo necesitamos. Siempre lo necesitamos. Voltea conmigo al Salmo 27:4, nomás para leer un par de textos que nos enfatizan esto, la importancia de adorar a Dios. El Salmo 27, versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esto buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El salmista David está hablando de una cosa, dice, es importante, y es adorar a Dios. Nos lo está diciendo el Salmo 84:10. Otra vez vemos aquí este salmo de los hijos de Coré. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Para qué fuiste hecho? ¿Por qué fue que Dios te creó? Para que le adoraras. Ese es lo que Dios desea. Ese es para lo que fuimos hechos. Usted saca un pez del agua y lo pone en un árbol, se muere. ¿Por qué? Porque fue hecho para estar en el agua. Un ave que está en el árbol ahí cantando y contento y lo pone en el agua, se muere porque fue hecho para estar en el árbol cantando. Tú y yo fuimos hechos para adorar a Dios. Cuando nuestra adoración pierde el enfoque, cuando nuestro corazón, cuando no estamos enfocados en la presencia de Dios, hermanos, estamos haciéndonos daño. Estamos perdiendo el enfoque y por lo tanto nuestra vida no es lo que debe de ser. El Señor nos ha hecho para adorarle. Y estando en este tiempo de pandemia, hermanos, una de las cosas que ha sido afectada es esa, la adoración. Muchas iglesias aún todavía no se abren. Algunas ya no van a abrir. Muchas personas ya dejaron de asistir a la iglesia y tal vez, ojalá que regresen. La adoración es la presencia de Dios. Ahora sabemos que Dios está en todos lados, pero necesitamos la motivación unos a otros para adorar a este Dios. Es nuestra vida. Y lo he oído una vez, lo he oído cientos de veces, cuando no podíamos reunirnos y regresábamos, y hemos regresado poco a poco, la alegría de adorar a Dios juntos. El pueblo de Dios en Esdras capítulo 3, es donde vamos, los primeros 3 capítulos. ¿Qué había sucedido? El pueblo de Israel había sido llevado al exilio por Babilonia, por el rey Nabucodonosor.
y había estado ya 70 años en el exilio. En esos 70 años hubo cambios en esa nación, en ese reino. Para ahora los persas, los medo-persas eran la nación que estaba gobernando. Pero Dios, dentro de su gracia, después de Israel haberse extraviado de una adoración genuina, de una adoración real, ahora les da la gracia de volver a la tierra y adorar a Dios. Hermanos, es una gracia de Dios que Dios nos permite venir y adorar a Dios. Este pueblo había perdido eso. ¿Por qué? Por su desvío. Porque aunque estaba ahí el templo y presentaban sus sacrificios, no era lo genuino, no era lo real. Dios no era el centro de esa adoración. Pero Dios es un Dios de redención. El libro sobre el Antiguo Testamento no es un libro que nos habla de la redención de Dios. Y esto nos habla a nosotros. ¿Qué debemos de hacer cuando estamos en medio de dificultades, cuando estamos en medio de frustraciones, que nos sentimos en el suelo? ¿Qué hacemos? Porque aún como creyentes a veces nos sentimos en el suelo. Pero dentro de esos cenizas, Dios restaura, Dios redime, cuando seguimos la dirección de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Los está dando la gracia para que regresen a adorarle. Ese es el plan de Dios. Dios desea ser adorado. Pero había unos ajustes que este pueblo tenía que hacer para regresar. Y hay ajustes que nosotros debemos de hacer. Dicen, bueno, queremos regresar a la normalidad. ¿En verdad queremos regresar a como estábamos antes? No. Dios es un Dios que hace lo mejor. Dios quiere ajustarnos. Esto que Dios ha permitido es para que ajustemos nuestras vidas, para que nuestra adoración sea más genuina, para que nuestro servicio al Señor sea lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Todos tenemos preferencias, ¿verdad? Horarios, estilos de música, predicadores, diferentes cantantes. Pero no se trata de lo que a nosotros preferimos, se trata de cuál es la voluntad de Dios. Y este pueblo había perdido esa sensibilidad a la presencia de Dios. Entonces ahora nosotros necesitamos regresar, pero no regresar a lo que hacíamos antes. Necesitamos vernos y ver qué es lo que necesito cambiar. Porque Dios quiere una adoración genuina, bíblica. Es lo que Dios espera de nosotros. A veces son esos momentos de quebrantamiento que traen tiempos en los cuales Dios nos cambia, nos transforma. ¿Sí? ¿Verdad? Cuando dijimos, ¿qué debo de hacer? Buscar a Dios. ¿Por qué? Porque estoy pasando por diferentes situaciones en nuestras vidas. Tiempos donde del temor nace la fe, el dolor nos lleva a la sanidad y el caos se disuelve en paz. Ese es Dios. Pero hay que hacer las cosas como Dios dice. No podemos hacerlo como nosotros preferimos o como a nosotros nos gusta, sino el enfoque es en Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer?
allí es cuando vemos a Dios. Entonces, hemos pasado esta semana, creo que ya hace un año de esta pandemia, y pasamos por todo esto, y el caos, y el temor, y la confusión, la frustración, algunos enfermándose, pero ¿queremos regresar a lo mismo? No. Dios nos habla a través de esas circunstancias, cualquiera que estemos pasando. ¿Por qué? Porque quiere que nos acerquemos más a Él, que haya una renovación en nosotros, en nuestras vidas. ¿Dónde principiamos a reconstruir nuestras vidas de esas cenizas, de ese pasado, ese quebranto? Y todos, hermanos, en un momento a otro pasamos por esos quebrantamientos, por esos tiempos difíciles. Pero ¿dónde? ¿Cómo continúo? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cómo es que Dios obra? Es nuestra pregunta. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Dios regresa a su pueblo a la tierra prometida. Esa es la redención, ese es el plan de Dios. Dios te da la gracia, te invita a regresar. Y Él nos está invitando a regresar, pero decimos, bueno, ¿regresar a qué? ¿A la iglesia? ¿Regresar al compañerismo? No, regresar a Él. A Él. Que la presencia de Dios sea el centro de nuestras vidas. Israel había perdido aquello. Ya la presencia de Dios no era el centro de sus vidas. Necesitamos regresar a Dios, ¿en qué? En adoración. Es lo primero. Antes de pensar más allá, primero Dios quiere ser adorado. Y Dios permite a este pueblo regresar dentro de su gracia para que regresara ¿a qué? A alabar, a adorar a este Dios. Pero Dios quiere ser adorado en esa relación correcta con Él. Y Dios nos busca. Dios nos busca. Dios crea a Adán y Eva, tiene una relación hermosa. Pero ¿qué sucede? Adán y Eva perdieron la noción. ¿Qué hace Dios? Los busca. Dios busca a Adán, ¿dónde estás? Y Dios nos busca a nosotros, ¿dónde estamos? Regresamos, lo que Él quiere es que regresemos a esa adoración de ese Dios en quien creemos, de ese Dios que existe. ¿Qué debemos de hacer para regresar a Dios? En adoración. Primero, hay que rechazar todo ídolo. ¿Qué hace? Dice ahí el capítulo 1, ¿me acompañan? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor, por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu del rey Ciro de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén. ¿Quién puede hacer eso? Un Dios pagano, que no conoce de Dios, pero dice que Dios despertó, Dios trabajó en su mente, en su corazón. ¿Para qué? Para que Él mandara que se edificara el templo en Jerusalén, que está, dice, en Judá. Dios. La invitación fue para todos aquellos que estaban ahí. Fue una invitación a todos que regresaran, a regresar a adorar a Dios en esa tierra prometida.
regresaron todos. Muchos ya tenían sus negocios, sus casas, propiedades, sus costumbres ahora. No todos regresaron. Para adorar a Dios, hermanos, hay que dejar toda distracción, todo lo que compite con Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas. Hay que dejar los ídolos. Era toda la religión que estaba aquí en este reino, era idolatría. Tenían número de dioses. De ahí Dios llama a su pueblo a ser restaurado, a regresar. Pero que tenían que tomar decisión de qué, de dejar. Y decir, primero está Dios. Primero está la palabra de Dios. Primero están las promesas de Dios. Para adorar a Dios, como Él quiere ser adorado, ¿qué tenemos que hacer? Rechazar. Rechazar lo que compite con la presencia de Dios. Hoy en la mañana, ¿verdad? Cambió el horario y perdimos una hora. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a dormir más? Y decir, bueno, que al cabo el otro domingo hay otro servicio, ¿no? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Que al cabo después lo repongo. O voy a pensar de si un día antes va a cambiar el reloj, tengo que poner esto, tengo que prepararme porque tengo que ir a adorar a Dios. Tengo una cita de la más importante que pueda haber porque quiero adorar a Dios. Dios no necesita que yo le adore, yo necesito adorarlo a Él. Porque eso es lo que trae balance, es lo que trae la vida, lo que trae la esperanza, fe, cuando le adoro. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, y lo he escuchado también, de que nos levantamos y nos duele la cabeza? Digo, híjole, me duele la cabeza, o me duele esto, o me duele aquello, o me estoy muy cansado. Dice, pero cuando llego y estoy adorando a Dios, se me ha quitado. ¿No le ha pasado? Estamos en una guerra espiritual. El diablo no quiere que usted adore a Dios, porque adorar a Dios le va a hacer bien. Adorar a Dios va a ser de bendición. ¿Qué debemos de hacer? Rechazar los ídolos. A lo mejor somos nosotros los que nos ponemos en lugar, porque es mi preferencia, es lo que yo quiero. O a lo mejor un familiar. A veces son esas distracciones. En el tiempo antiguo eran esos los ídolos, pero hoy los ídolos son tan poderosos como entonces o más. La televisión, el Facebook, tienen su uso, no son malos, no son del diablo, pero si permito que esas cosas tomen el lugar de mi adoración a Dios y paso más tiempo en esas cosas que adorando a Dios, son ídolos. Son ídolos. Necesitamos rechazar lo que no nos permite regresar en un corazón completamente consagrado a adorar a nuestro Dios. No quiero regresar a lo de antes, no. Yo quiero que mi adoración sea fresca,
sea nueva. El salmista dice, canta al Señor un canto nuevo. No quiere decir que todo tiene, no, quiere decir que es una nueva experiencia, un nuevo vivir en la presencia de Dios. ¿Cuándo vas a tener suficiente de Dios en ti? Habrá ese momento en que ya fue suficiente de Dios. Deja, ¿verdad? No, nunca. Hay que rechazar esos ídolos que compiten con Dios. Dios quiere restaurarnos, pero tenemos que seguir a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Regresar. Él quiere componer las situaciones por las que pasamos. Pero para eso tenemos que poner la prioridad de nuestra adoración. Y yo sé, como latinos, comunidad hispana, batallamos. ¿Sí? ¿Verdad? Porque el servicio empieza ¿a qué horas? ¿A qué horas empieza, Beto? 11:30. A las 11:30 empezamos a cantar. ¿Verdad? Y es adoración. Desde que se levanta uno ya hay que adorar con la frescura del Señor. Después de 70 años, Dios está trayendo su pueblo del exilio a regresar a que presenten una adoración al Señor. El Señor quiere seguir transformando nuestras vidas, seguir cambiando. Segundo, ¿qué debo de hacer para regresar a Dios en adoración? Unirnos en el viaje con aquellos que están siguiendo al Señor. Lo miran ahí en el capítulo 2. Cuando leí este capítulo, algo tedioso, que también está en Crónicas, este capítulo. Nos habla de la genealogía, nos habla de quiénes regresaron. Y nos lo está diciendo, todo el capítulo, todos los 70 versículos, trata de llevar una contabilidad, quiénes fueron los que regresaron. Y uno dice, está un poquito aburrido, ¿verdad? No para Dios. Dios sabe quiénes regresan y quiénes no. Él sabe. Dice la Biblia que Él sabe cuándo te levantas y cuándo te acuestas. Y Él nos está dando estos detalles de este regreso, quiénes regresaron, y nos los especifica. Nos lo está dando detalle tras detalle, cuántos y de dónde y cómo llegaron. ¿Por qué? Porque adorar a Dios, hermanos, es una lucha espiritual. Y adorar a Dios necesitamos motivarnos unos a otros. Qué hermoso es cuando nos encontramos en un pasillo y al saludar, simplemente por vernos, podemos ver que hay cargas. Y esta mañana, hablando con un hermano del servicio en inglés y compartiendo su preocupación, y un honor orar con él. No podemos hacer eso si no estamos enfocados en Dios. Y él oró conmigo, y luego yo oré por él, y luego vino alguien más y oramos, y recordando el Señor, la importancia, hermanos, de adorar al Señor y adorar juntos, porque juntos llevamos esas cargas, porque juntos nos motivamos. Pero tengo que seguir este camino. Este camino no es fácil. Imagínense, regresar después de 70 años a esta tierra. Muchos de ellos no conocían a dónde iban. Era extraño. Iban con temor por no saber qué iban a encontrar. Pero en la
comunidad y buscamos adorar al Señor, Dios te levanta. Dios infunde ánimo a tu vida. Para adorar a Dios, ¿qué? Necesito integrarme en una comunidad de personas que están buscando adorar a Dios. No puedo simplemente decir, bueno, yo adoro a Dios donde quiera que esté. Y sí, puede hacerlo. Pero es más fácil distraerse, es más fácil ser tentado. Es más fácil frustrarse. Es más fácil darse por vencido. Por eso necesitamos ser parte de una comunidad donde yo sé que vamos a ir a adorar a Dios, donde se me motiva. Yo sé, vivimos en días en donde la gente prefiere una iglesia donde si voy, nadie me conoce, salí, nadie me conoce, no fui, si no voy, nadie me habla, no me están molestando porque fui o no fui. Vivimos en ese día. Esa no es una comunidad cristiana. Una comunidad cristiana nos preocupamos cuando no vemos a alguien, cuando extrañamos a alguien. El ajuste para nosotros es, tengo que comprometerme con Dios y comprometerme con una comunidad de ¿qué? De están siguiendo al Señor. Su prioridad es buscar al Señor. Y aquí nos describe con detalle los que subieron, los que regresaron. Les repito, ¿por qué? Porque no todos regresaron. No todos. ¿Sí? Pero también nos dice aquí que algunos no tenían un legado, no tenían trasfondo judío. ¿No? ¿Por qué? Porque a donde fueron, algunos se convirtieron. Algunos vieron a esta gente de Dios y decidieron acompañarlos. Por eso la importancia de lo que hacemos donde estemos. Tu vida impacta, tu vida hace la diferencia. Cuando tú estás comprometido a adorar a Dios, a seguir a Dios, ¿por quién es Él? Dice, voy a seguir a Dios. Dice el versículo 59, estos fueron los que subieron de Telmela, de Tel-Harsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, ni eran de Israel. ¿Cómo le decimos? Unos que se pegaron, ¿verdad? ¿Pero por qué? Querían venir a adorar a Dios con el pueblo de Dios. Tu vida hace la diferencia. Tu vida impacta. Es importante lo que hacemos. Tercero, necesitamos poner un nuevo fundamento con Dios en el centro de nuestras vidas. El capítulo 3. Volteen ahí. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesús, hijo de Josadac, sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Edificaron el altar de Dios. ¿De qué nos recuerda aquí, hermanos? ¿Cuál era aquí lo que estaba sucediendo? Adorar a Dios. ¿Por qué? Si le pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué presentaban holocaustos? De acuerdo a la ley de Moisés. Para la expiación de sus pecados. Para ser recordados que Dios ofrece salvación, que Dios ofrece redención, que Dios ofrece perdón de nuestros pecados, y por tal hay un agradecimiento
Venimos a adorarle a Dios no por lo que Él puede hacer, sino por lo que Él ya ha hecho. Si Dios no hiciera nada más de lo que ya ha hecho, ya es más que suficiente. Enviar a su Hijo a morir como el sacrificio perfecto en esa cruz por nuestros pecados. Y este pueblo estaba regresando y empiezan ¿a qué? Lo primero que hacen es edificar este altar de Dios para ofrecer los holocaustos como está escrito. Lo primero. ¿Queremos levantarnos del suelo? ¿Estamos batallando con situaciones en nuestras vidas? ¿Queremos restauración de nuestras familias, de matrimonio? ¿Qué es lo primero? Vamos al altar de Dios. Vamos a adorar a Dios por lo que Él hizo a través de Jesucristo por nosotros. Ahí empieza Dios a restaurar. Ahí empieza Dios a poner las cosas en su lugar. Él levanta de las cenizas lo que no es y hace las cosas nuevas. No las parcha, ¿verdad? No es como una llanta que nomás le pone el parche y sigue. No. Esto es nuevo. Esto es un nuevo altar. Es un nuevo altar. 2 Corintios 5:17, aquel que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Dios no te parcha la vida, Dios te hace nuevo. Te da una nueva manera de pensar, te da una nueva manera de sentir, te da una nueva manera de actuar. Pero tienes que hacer de Dios el centro de adoración de tu vida. Quitar los ídolos. Comprometerte con el pueblo que adora a Dios y sigue a Dios. Y poner un fundamento. Siempre cuando alguien se va a casar, parte de la consejería es esa. Haz de tu devoción a Dios lo primordial en tu matrimonio. Va a haber cosas que van a querer luchar contra. No lo permitas. Como matrimonio, el altar a Dios, el asistir a la adoración. Como familia, Dios hace las cosas nuevas, pero Él tiene que ser el centro de nuestras vidas, no una parte de nuestras vidas. ¿Sí? Porque dice, bueno, es que los Cowboys van a jugar a las 12, eso. No, hermano, no voy a poder ir hoy. O, ¿verdad? Otras. No. Él es el centro de tu vida. Ponlo en el centro. Adórale. Preséntale esa adoración fresca, esa adoración que Él desea de ti. Pero para esto tiene que haber una conversión genuina. Todo empieza cuando entendemos quién pagó por mis pecados. No fue el pastor, no fue el sacerdote, no fue la iglesia, no fue Jesús. Pagó por mis pecados y lo sigo por lo que Él hizo por mí. Ahí empieza. Jesús lo dice en Juan capítulo 3, os es necesario nacer de nuevo, una nueva persona en Cristo. Una nueva persona. Tiene que haber esa conversión de decir, ya no voy a seguir lo que yo pienso, lo que yo creo, no, voy a seguir lo que Dios dice. Y Él debe ser el centro de nuestras vidas. Él debe ser. Ese debe ser el fundamento. Pero fíjense algo que dice aquí importante en el capítulo 3, versículo 3, y colocaron el altar sobre su base, porque ¿qué? Tenían miedo de los pueblos de la tierra.
No fue fácil. Había temor. ¿Pero qué? El temor se disipa cuando Dios está en el centro de tu vida. ¿Sí? En la vida hay muchas cosas que nos causan temor. Esta pandemia ha sido una de ellas, ¿verdad? Pero cuando Dios es el centro de tu adoración, sabemos quién es el que está en control. Sabemos que Dios es soberano y está sobre todas las cosas. Este pueblo, como todos, dice, tenían miedo. Pero ¿qué hicieron? Ofrecieron sobre él holocaustos a Dios. Holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por donde conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todo. O sea, empezaron a recomprometerse con Dios, a hacer lo que Dios les había ya dicho que hicieran. Y empezaron a trabajar y empezaron a hacer lo que Dios ya les había dicho. Ahora, volteen ahí mismo, capítulo 3, versículo 11. Vamos a empezar en el 10, 3:10. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y sus trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Dios y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaron los cimientos de la casa de Dios. ¿Qué hubo? Gozo, júbilo, porque Dios los estaba restaurando, porque vieron lo que Dios estaba permitiendo en sus vidas. Lo estaban viendo. ¿Estás viendo lo que Dios está haciendo? Aún en medio de enfermedades y de confusiones y de tensiones políticas, podemos ver lo que Dios... Hay suficiente razón para tener júbilo y gozarnos y adorar a Dios. Este pueblo lo estaba haciendo. Lo podemos ver. Y cantaban. Ahora, esto que estaba mencionando aquí es el Salmo. Salmo 105. Salmo 100, versículo 5. Él lo está mencionando. ¿Por qué? Porque esto es lo que Jeremías había dicho. Que el pueblo iba a regresar, iba a venir a adorar a Dios, porque Dios los iba a regresar. Esa fue una promesa. ¿Y qué estaban viendo? Una promesa hacerse realidad. Y el pueblo se llenó de júbilo y de gozo adorando a Dios. Hermanos, cuando nos reunimos, cuando Dios nos permite alabar, es tiempo de gozarnos. Es tiempo de adorar a Dios. Es tiempo de agradecerle por las cosas que Él hace entre nosotros. Ahora, continúen, versículo 12. Muchos de los sacerdotes, los levitas y los jefes de casas paternas, ancianos que se habían visto la casa primero, viendo echar los cimientos de esta casa, ¿qué dice? Lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de ¿qué? La misma experiencia que estaban viendo la obra de Dios, poner el cimiento ahora para este templo, pero tenemos a unos que están ¿qué? Llorando, otros gozando. ¿Por qué? Y lo explica. Porque los que estaban llorando estaban añorando el templo que estaba antes. O sea, la generación antigua. Es que así fue, es que así se hacía, y es que
¿verdad? Que estaban viviendo ¿en dónde? En el pasado. Estaban enfocados ¿en quién? En el templo. Y por eso estaban llorando. Cuando nos enfocamos en el pasado, cuando vivimos en lo que fue, dejamos de gozarnos. Perdemos el gozo. Y luego los más jóvenes se estaban gozando. Y hermanos, algo real, ¿no? Hoy en día tenemos diferencias. No es que queremos puros himnos, no es que queremos cantos de estos, no es que queremos cantos de los otros, es que aquellos. Hermanos, ¿cuál es la verdadera oración que Dios quiere? Él quiere tu corazón. Él quiere que vengas tú completamente concentrado en el Señor. ¿Por qué? ¿Para quién es la adoración? Para Dios. ¿Cómo le llamamos aquí a esto que estamos haciendo ahorita? ¿Qué es? Servicio de adoración. ¿Servicio a quién? A Dios. Venimos a qué? A servirle a Dios. No venimos a ver, ¿verdad? A ver, ¿verdad? A ver qué. No, venimos a adorar a Dios. Venimos a reconocer su grandeza. Lo enorme de las cosas que Él ha hecho y sigue haciendo. Venimos a adorarle. Venimos a servir al Señor, y al servirle al Señor voy a servirle a alguien. Vengo a servir. No vengo a ser servido. Creo que alguien lo dijo, ¿no? Creo que fue Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Jesús dijo, porque Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Hermanos, que Dios nos regrese a esa adoración. Que hagamos a un lado los ídolos, que nos concentremos en el pueblo de Dios y que vengamos gozándonos de lo nuevo que Dios está haciendo. Dios está haciendo algo nuevo en esta iglesia, hermanos. No sé si lo está viendo, no sé si lo ha visto, no sé si lo ha palpado, pero Dios está haciendo algo nuevo. Y lo que importa no es que lo que el pastor hace. No, hermano, por favor, bórrelo, no sé, o quién canta, o qué color, o qué canta. No, hermano, ¿qué está haciendo Dios en nuestras vidas? Tráigale su adoración y Él te restaura. Él te levanta del suelo. Él levantó del polvo de las cenizas a un pueblo para que le adorara. Hoy el Señor te invita a venir a Él para que le adores. Padre, estamos en tus manos. Queremos ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Quita de mi vida toda distracción, Señor. Quita de mi vida, Señor. Sé que hay aquello que necesito quitar. Sé que hay relaciones que yo necesito tener para motivar o para que me motiven. Señor, quiero estar delante de ti en una adoración fresca. Ya hiciste todo lo que yo necesitaba cuando moriste por mí en la cruz. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús.